Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Los Senderos que elegimos. Y bien, como lo dije y lo anuncié, me tomé un pequeño descanso de más de 2 meses para relajarme, desestresarme y hacer que la historia fluyera con más calma. Este capítulo, de hecho se los adelanto, es un capítulo transitorio porque a partir de aquí los 3 próximos episodios vienen cargaditos. Son episodios que tendrán importancia para la trama, que tendrán desarrollo, que tendrán un poco de todo. Y este es más que nada una preparación para lo que viene. Así que antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que están aquí apoyando el canal día a día, como a aquellos que ven esta historia, que son las 150 personas que están aquí, pues apoyando, dejando su like y su comentario. Realmente les los agradezco. Y solamente decir que feliz año. Estamos a escasas horas de que termine 2025 y espero que 2026 sea un año próspero, que sea mucho mejor que lo que fue este año. Y pues qué mejor que terminar este año dándoles un pequeño regalo atrasado que de un nuevo capítulo de esta historia. Cuando actualizaré el siguiente capítulo probablemente sea la segunda semana de enero. Aún no he empezado, pero ya está planeado. Así que bueno, con eso dicho, gracias por estar aquí viendo el canal día con día y esta historia. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comentar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y ahora tanto, pero bueno, disfruten el capítulo número 37 y espero les haya gustado. Ahora sí, comencemos. Harry Potter. Los senderos que elegimos. Capítulo 37, La tormenta se acerca. Parte 1. 16 de diciembre de 1996. En Carcelus. Glacius. Dejar estupefacto. Levicorpus. 4 rayos de diferentes colores se dispararon de 2 varitas distintas, cortando el aire con un silbido. Los hechizos convergieron en dirección a la figura que permanecía en el centro de la habitación. El hombre de cabello oscuro no se inmutó. Ni un parpadeo, ni un paso atrás. Estaba tranquilo, completamente inmóvil, observando cómo las luces se acercaban a él. Y justo cuando los hechizos estaban a segundos de alcanzarlo, sus ojos verdes brillaron con un destello oscuro, como si algo profundo y latente despertara en su interior. Del suelo, una corriente de bruma negra se elevó como un torbellino furioso, rodeándolo y bloqueando los hechizos con una precisión antinatural. La oscuridad se retorció, sólida y viva, devolviendo parte de la energía en ondas que hicieron vibrar el aire. Bombarda máxima. Reducto. Las voces resonaron casi al unísono, llenas de determinación. 2 hombres dispararon sus ataques con una sincronía que solo los años de hermandad podían otorgarles. Sin embargo, el joven frente a ellos no les daría tregua. Alzó su mano izquierda, y la bruma negra se extendió hacia adelante como un látigo, interceptando el primer hechizo con un rugido sordo. Con la otra mano, una varita oscura apareció entre sus dedos, casi como si la propia sombra se la hubiese entregado. Un hechizo no verbal se desató de inmediato, chocando contra el segundo ataque y haciéndolo estallar en un destello carmesí. ¡Mierda!, gruñó uno de los hombres, rodando hacia un costado mientras la corriente oscura se lanzaba sobre él como una lanza viva. Tuvo que girar sobre sí mismo para evitar ser atravesado. Al hacerlo, alcanzó a ver cómo su compañero era arrasado por una serie de hechizos encadenados. Estallidos azules, púrpuras, dorados. Pero no pudo mirar más. La bruma volvía a tomar forma frente a él, extendiéndose en una red que se arqueaba con la clara intención de envolverlo. Reducto máxima. Rugió el hombre, extendiendo la varita. El impacto fue ensordecedor. La lanza de oscuridad explotó en una nube de humo y presión mágica que lo lanzó hacia atrás. Apenas logró mantenerse en pie, respirando con dificultad. Pero su alivio duró solo un segundo, porque una oleada de hechizos volvió a lanzarse desde el frente, sin descanso. Joder. Gruñó desde el suelo, preparándose para levantar un escudo. Sin embargo, antes de poder conjurarlo, una barrera metálica apareció frente a él con un sonido agudo. Una capa de cobre mágico destelló, desviando la lluvia de energía. A su lado, apareció su compañero, con una sonrisa salvaje pintada en el rostro. No podemos hacer esto solos, lunático, dijo con voz ronca pero firme. Nos ha tenido a la defensiva durante los últimos 15 minutos. O nos coordinamos, o nos va a enterrar aquí mismo. Lo dices como si fuera tan simple, Canuto, respondió el otro, respirando con fuerza. Es más rápido que el demonio lanzando, y esa magia, sus ojos se desviaron hacia las sombras que danzaban alrededor del joven, esa magia familiar es un problema.
Lo sé, dijo Sirius, girando su varita entre los dedos con una sonrisa desafiante. Pero sigue siendo nuestro mocoso, y podemos con él. Así que, ¿estás conmigo o no? Remus bufó, pero sus ojos brillaron con una chispa de determinación. Bien, dijo finalmente, extendiendo su mano para chocarle a de su amigo. Pero si nos patea el culo, será tu culpa. Trato justo, rió Sirius. Ambos giraron sus varitas al mismo tiempo, y la energía se arremolinó a su alrededor, haciéndolos parecer una extensión del aire mismo. El suelo bajo ellos crujió. La oscuridad que cubría al hombre en el centro se agitó en respuesta, como si también se preparara para el siguiente asalto. ¿Ya terminaron su charla?, dijo el hombre, con un tono tranquilo, casi divertido. Sus ojos verdes brillaron con una intensidad peligrosa. Entonces, ¿vamos a bailar? Sirius intercambió una mirada rápida con Remus, ambos con sonrisas tensas. Claro que sí, respondió Sirius, con esa chispa de locura que siempre lo caracterizaba. Pero esta vez, vas a perder, Harry. Los tres movieron al mismo tiempo. Remus conjuró una cadena de lumos máxima que estalló en el aire, cegando momentáneamente al objetivo, mientras Sirius aprovechaba la distracción para lanzar una secuencia de hechizos oscuros y defensivos. El aire se llenó de luz y sonido. Expulso, Confringo, Petrificus Totalus, Deprimo. Harry giró en medio de la tormenta de luz, desviando cada uno con un simple movimiento de su varita. Los hechizos rebotaron en su campo de oscuridad, estallando contra las paredes con una fuerza que hizo vibrar el suelo. Con un movimiento de muñeca, contraatacó. Blackness, Incarcerous, depulsó. Remus esquivó de lado, sintiendo el filo invisible de uno de los hechizos rozarle la túnica. Sirius levantó una barrera y devolvió uno de los ataques con un reverto, que obligó a Harry a retroceder por primera vez. Ahora, gritó Remus. Ambos levantaron sus varitas y, en perfecta sincronía, conjuraron un hechizo conjunto. Convergió tempestas. El aire estalló con un rugido. Vientos arremolinados y fuego conjurado se mezclaron, formando un torbellino de energía que avanzó sobre Harry con fuerza devastadora. La oscuridad que lo envolvía se sacudió, resistiendo el impacto. Sus pies se deslizaron medio paso atrás, y por un instante, los dos hombres pensaron que lo habían logrado. Pero entonces, Harry sonrió. Con un movimiento suave, cruzó ambas manos y liberó una oleada de energía oscura que se extendió en forma de explosión. El torbellino se deshizo en el aire, y la onda de choque los lanzó a ambos hacia atrás. Remus golpeó el suelo, su varita cayendo a unos metros. Sirius aterrizó de pie, aunque con la respiración agitada y la ropa chamuscada. Eso, gruñó, enderezándose, fue una excelente defensa. Pero te estás conteniendo. Harry inclinó la cabeza, su expresión entre calma y diversión. Quizás, respondió, bajando ligeramente la varita. O quizás ustedes son mejores de lo que recordaba. Remus se reincorporó, limpiando la sangre del borde de su labio. Harry, dijo con una voz firme, aunque agotada, no solo te defiendas, atácanos como es debido. Una sonrisa se dibujó en el rostro del joven. Si así lo quieren. Expectó Harry con emoción, y en un destello oscuro, desapareció. Un segundo después, reapareció frente a Remus, su varita ya alzada. Sirius reaccionó en una fracción de segundo, interponiéndose con un Protego Totalum. El hechizo de Harry chocó contra la barrera y la hizo añicos. El impacto lo lanzó contra la pared, pero Sirius apenas logró mantenerse en pie, gruñendo de esfuerzo. Remus aprovechó el momento y levantó su varita hacia el techo. Glacius. Una ráfaga de hielo descendió sobre Harry, cristalizando el aire. Pero él extendió la mano y la oscuridad se volvió líquida, devorando el frío y absorbiendo el hechizo por completo. Buen intento. Un segundo después, la oscuridad se contrajo, y explotó. El estallido de energía los empujó hacia atrás con brutalidad. Ambos hombres rodaron por el suelo, jadeando. Cuando levantaron la vista, Harry estaba de pie, varita en mano, el cabello desordenado y los ojos encendidos por el fuego verde de la magia viva. A pesar de las heridas, Sirius sonrió. Nada mal, mocoso. Pero todavía no me ganas. Harry bajó la varita y respiró hondo. Luego, sonrió también. Tampoco ustedes. Las sombras comenzaron a disiparse lentamente, mientras las tres respiraciones se mezclaban en el aire cargado de magia y humo. Ninguno habló por unos segundos. Solo el silencio, roto por una risa leve que nació en la garganta de Sirius y que Remus no tardó en acompañar. Definitivamente, dijo Remus con una mueca, esto cuenta como entrenamiento.
Harry soltó una pequeña carcajada y bajó finalmente la guardia. Si esto fue un entrenamiento, dijo Sirius, moviendo el hombro adolorido, me temo que mañana no voy a poder moverlo. Eso significa que hicimos bien nuestro trabajo, respondió Harry con un destello de orgullo en sus ojos verdes. Entonces, cachorro, dijo con una sonrisa ladeada mientras veía cómo Harry se dejaba caer dramáticamente al suelo, extendido boca arriba, como si estuviera realmente cansado, ¿crees que con esto es suficiente por hoy o quieres otra ronda de entrenamiento? Harry levantó un brazo débilmente, como si intentara alcanzar a la mismísima muerte, y habló con voz cansada. Aceptaría esa propuesta, Sirius, si no fuera porque nuestras agendas no están precisamente libres, ¿recuerdas? Giró el rostro hacia él, todavía sin levantarse. Tengo un viaje por traslador a Estados Unidos en unas horas para firmar los acuerdos finales con el estadounidense que supervisará la implementación de mis espejos en el continente. Remus tiene su cita en San Mungo con mimadora para el chequeo del bebé. Y a ti, Sirius, Ted te está esperando para seguir construyendo tu caso. Sirius parpadeó. Luego frunció el ceño. Y finalmente hizo un gesto que decía claramente no sabía nada de lo que acabas de decirme. Harry lo vio en silencio durante unos segundos, y luego señaló con un dedo. Lo olvidaste, ¿verdad, Sirius? Remus, apoyado en su codo, lo miró con sospecha de profesor cansado. Lo olvidaste, confirmó, cruzándose de brazos. Sirius no dijo nada. Y ese silencio bastó para que Harry y Remus soltaran un suspiro perfectamente sincronizado. A veces pienso, comentó Harry con una sonrisa burlona, que esa cabeza tuya solo la usas para pensar en alcohol y bromas. Sirius abrió mucho los ojos, fingiendo indignación absoluta. Oye. Mi cabeza sirve para muchas más cosas. Remus soltó una carcajada. Como para meterte en problemas, tal vez. Tengo excusa. Replicó Sirius rápidamente, levantando las manos en un gesto defensivo. He estado ocupado con otras cosas. Harry no dejó pasar la oportunidad. Si con otras cosas te refieres a quedarte embobado con tus encuentros con Amelia Bones, entonces sí, puedo entender por qué estás cada vez peor. Esa mujer te tiene encadenado por el cuello. Sirius abrió la boca para protestar, pero lo único que salió fue un sonido extraño, como un crujido de indignación traumáticamente mal disimulado. Remus se apoyó aún más en su codo, divertido. Todavía me pregunto, dijo con tono inocente, aunque sus ojos brillaban con malicia contenida, ¿cómo lograste convencerla de ayudarte en lugar de encerrarte cuando te atrapó en ese callejón, por tu estupidez? La expresión de Sirius cambió. No a enojo. No a molestia. A vergüenza. Porque lo recordaba. Porque había sido un error monumental. Porque incluso ahora seguía recibiendo bromas por ello. Había sido un momento de esos que podían haberle costado la libertad, y cuando les contó a Harry y Remus cómo Amelia lo había arrinconado, la reprimenda que recibió de ambos había sido legendaria. Harry sonrió con picardía. Vamos, Sirius, si no tienes nada que esconder, cuéntanos esos secretos. Mis secretos son míos para guardar, soltó él rápidamente, levantando la barbilla para tratar de parecer solemne, aunque la postura no combinaba en absoluto con el sudor, el desorden del cabello y el hecho de que su rostro estaba rojo. Pero Remus no lo dejó escapar. Secretos, y más secretos, dijo con voz pensativa. Eso suena a que hay historia entre tú y Amelia. ¿No lo crees tú también, Harry? Harry asintió muy serio. Totalmente. Y no lo sabremos hasta que este perrito nos lo diga. Así que, Sirius, lo miró fijamente, disfrutando cada segundo del tormento ajeno, ¿tienes algo que contarnos sobre tus días en Hogwarts? Sirius apretó los labios. Miró a uno, luego al otro, y después al cielo como si suplicara ayuda divina. Nada. Y sin decir palabra, se levantó, se sacudió la ropa con dignidad exagerada, murmuró algo sobre traición familiar, y desapareció en una aparición que resonó como un portazo mágico. Harry y Remus se miraron. Una sonrisa se extendió lentamente en ambos rostros. Chocaron los puños. Bien hecho, dijeron al unísono. Rieron. Rieron como hacía tiempo no lo hacían. La risa duró unos minutos, pero cuando finalmente se apagó, Remus se puso de pie con un suspiro. Bueno, Harry, se movió para recoger su capa, esto estuvo entretenido. Gracias por el entrenamiento. Pero, como bien me recordaste, tengo que ir con Tonks a San Mungo. Harry le devolvió la sonrisa. Dale mis saludos, bromeó. Y recuérdale que, si el bebé sale con mi nariz, no fue culpa mía. Remus soltó una risa suave.
No le daré ideas peligrosas. Cuídate, ¿sí? Siempre, respondió Harry. Remus desapareció con un chasquido seco. Y entonces el silencio cayó. Un silencio real. Denso. Completo. Un silencio que no se llenaba con bromas ni risas ni voces familiares. Harry permaneció en el centro del sótano por un instante más, con luz artificial filtrándose sobre su rostro, con el sudor aún pegado a su cuello y con aquella falsa tranquilidad colgando sobre él como un velo. Y luego, cambió. La transformación fue casi imperceptible, pero tan profunda que alteró el aire a su alrededor. La sonrisa se deshizo. La calidez se evaporó. El brillo verde de sus ojos se volvió helado, afilado, calculador. El entrenamiento, la risa con Sirius, las bromas con Remus. Todo eso pertenecía a un tiempo que no podía permitirse aún. Porque había algo más grande respirando detrás de su nuca. Un propósito. Una sombra. Un destino que había decidido abrazar con una frialdad que hacía un mes le habría parecido improbable. Ya es hora. Harry se incorporó lentamente. Su postura cambió. Más recta, más tensa, más silenciosa. No había cansancio en su respiración ahora. Solo decisión. Había disfrutado del tiempo con ellos, pero era solo un momento de pausa. Y él no podía permitirse más pausas por mucho tiempo. No cuando estaba tan cerca. No cuando el poder que perseguía ardía con tanta fuerza dentro de él que sentía sus huesos vibrar. Había pasado un mes. Un mes desde que aceptó por completo su poder. Un mes de aceptación. Un mes de estudio. Un mes de entrenamiento hasta el borde del colapso. Y ahora, la brecha se había reducido. Recordó ese último enfrentamiento con Dumbledore. Recordó las llamas del Fénix devorando el aire. Recordó cómo la magia del linaje Dumbledore casi lo aplastó. Recordó el dolor. La impotencia. La rabia. Y sonrió. No con felicidad. Sino con hambre. Un mes había sido suficiente. Un mes para comprender lo que antes no entendía. Un mes para aprender a moldear la oscuridad que había heredado. Un mes para dominarla con una precisión quirúrgica. No tenía miedo. No ahora. Si volvía a enfrentarse a Dumbledore, nada le impediría matarlo. Ni su fama. Ni su poder. Ni su legado. Ni la magia ancestral que había mostrado. Porque el poder de las llamas del Fénix era fuerte. Pero la oscuridad de los Peverell era más fuerte todavía. Y él la controlaba ahora. La sentía como un río negro serpentear por su interior, obediente, dócil cuando él lo ordenaba y mortal cuando la liberaba. Dejó que una chispa de esa oscuridad emergiera en su palma. Un bruma negra surgió, ondulando como si respirara, vivo. Le acarició la piel. Le reconoció. Lo llamó. Harry la cerró en un puño. Cuando llegue el momento, susurró para sí mismo, sin emoción alguna en su voz, esa llama no podrá contra esto. La oscuridad lo devorará. A él, y a todo lo que lo protege. El viento artificial sopló sobre la habitación levantando polvo a su alrededor, como si la magia misma reaccionara a sus palabras. Harry levantó la vista y visualizó a sus enemigos. No había miedo en sus ojos. Solo certeza. Y habló, sellando con voz baja su propia sentencia. Porque ante la oscuridad que este linaje maneja, no hay nada que no pueda devorar. Parte 2. 18 de diciembre de 1996. El fuego rugía como un animal vivo dentro de la cámara circular, extendiéndose por las paredes de piedra antigua como una piel incandescente que respiraba con cada latido de la magia. No era un fuego común, ni siquiera un fuego elemental. Era fuego heredado, fuego de linaje, fuego que llevaba en su esencia la memoria de guerreros que alguna vez portaron el nombre Dumbledore con orgullo y ferocidad. Y en medio de ese mar ardiente, un hombre se movía como si las llamas fueran apenas una brisa cálida. Albus Dumbledore, sin camisa, sin túnica, sin el disfraz gentil que tanto tiempo había usado ante el mundo, avanzaba descalzo sobre el suelo de piedra caliente. Su pecho, amplio y definido, subía y bajaba al ritmo de una respiración controlada. Cada músculo de su torso, los pectorales firmes, el abdomen marcado, los hombros endurecidos por el entrenamiento, se tensaba al unísono como un organismo perfectamente afinado. La piel, que durante décadas había parecido frágil bajo las capas de tela, ahora brillaba con un sudor espeso y poderoso que resbalaba siguiendo las líneas de su cuerpo restaurado. Había vuelto a su apogeo. No, incluso más allá del apogeo que el joven Albus alguna vez conoció. En su juventud, había sido rápido, brillante, arrogante quizá. Pero no había sido esto.
Nunca había tenido esta mezcla peligrosa entre sabiduría y fuerza, entre magia vasta y cuerpo disciplinado. Nunca había sido un guerrero completo. Y ahora, en aquel castillo perdido entre montañas antiguas, parecía un gigante vuelto de la muerte solo para desafiar el destino. Su puño derecho se cerró. Las llamas a su alrededor ondularon como si inhalaran su fuerza. Luego lanzó un golpe hacia el vacío. Un estallido. Un trueno. Un latigazo de aire tan poderoso que la propia cámara vibró. El fuego retrocedió un par de metros, empujado por la onda expansiva que surgió del movimiento de su brazo. Dumbledore no necesitaba varita para eso. Todo en él era magia. Todo en él era la manifestación pura de un poder que había vuelto a reclamar después de tantos años de negligencia. Otro golpe. Otra onda expansiva. Las llamas bailaron, formando espirales gigantes que lo rodearon como serpientes ardientes, obedientes, reverenciándolo. Respiró hondo. Sus músculos se tensaron, y luego soltó un rugido silencioso, una exhalación cargada de fuerza. Su cuerpo se lanzó hacia adelante. Corrió. No como un anciano. No como un profesor cansado ni como un mago debilitado por responsabilidades. Corrió como un guerrero de Dumbledore, como un soldado entrenado para romper murallas. Cada paso hacía temblar la piedra con su magia. Cada movimiento dejaba un rastro de calor. Las llamas se apartaban para dejarlo pasar, formando corredores de luz que seguían el ritmo feroz de su entrenamiento. Saltó. Giró en el aire con una precisión casi felina, flexionando las piernas en un impulso final antes de golpear el suelo con un puño. ¡Bum! Una columna de llamas se alzó como un geyser, envolviéndolo por completo. Pero él no ardió. Él no gritó. Él no retrocedió. El fuego era suyo. La magia familiar reconocía su sangre, su determinación, su retorno. Durante años, esa magia había dormido en él, esperando el momento en que decidiera volver a ser el hombre que alguna vez pudo haber sido. Había sido un maestro de la manipulación, un estratega brillante, un político respetado, pero nunca un verdadero guerrero. Nunca había sido el heredero pleno del linaje Dumbledore. Hasta ahora. El fuego subió más, iluminando la figura musculosa y resurgida del hombre que alguna vez había sido temido en todos los duelos en Europa. Albus levantó su brazo izquierdo y el fuego se inclinó ante él, adoptando la forma de una lanza ardiente que giró alrededor de su cuerpo. Su piel parecía de bronce bajo la luz, y cada fibra muscular parecía definida por esculpidores invisibles. Un mes entero de entrenamiento físico. Un mes entero de restauración espiritual. Un mes entero de afilar su conexión con la magia ancestral. Un mes que lo había transformado. Respira, se dijo a sí mismo, con voz firme. La lanza de fuego se fusionó con otra ola que descendió del techo y juntos formaron un torbellino que lo rodeó como una armadura improvisada. Albus movía los brazos en secuencias marciales, movimientos antiguos que habían sido practicados por generaciones de su familia mucho antes de que el mundo mágico se obsesionara solamente con las varitas. Era una danza. Una danza peligrosa, intensa, casi divina. Las llamas lo siguieron, respondiendo a cada giro, a cada postura, a cada golpe. Finalmente, después de un golpe ascendente tan poderoso que fracturó parte de la piedra del techo, Albus se detuvo. Sus pies se asentaron firmes en el suelo, la respiración pesada pero controlada. Un hilo de sudor bajó por su clavícula, recorriendo el camino marcado entre sus pectorales y descendiendo por los músculos tensos del abdomen. Chasqueó los dedos. Y las llamas desaparecieron. No se extinguieron. Simplemente, dejaron de existir. Como si nunca hubieran estado ahí. El silencio llenó la cámara. Dumbledore levantó la cabeza. Sus ojos, normalmente suaves y cansados, brillaban con un azul eléctrico que no se veía desde hacía años. Pero ahora ese brillo era distinto. Antes había sido el brillo de un maestro paciente. Ahora era el brillo de un general que se prepara para la guerra. Y al sonreír, por primera vez en mucho tiempo, no había tristeza. Había alegría. Alegría honesta. Se secó el sudor con una toalla que reposaba cerca de la entrada. La tela se impregnó del aroma a fuego mágico, a piedra caliente y a la esencia de su entrenamiento. Después, comenzó a caminar hacia la salida. Sus pasos eran pesados, pero seguros. Firmes. De alguien que recuperó control sobre cada parte de sí mismo. No era el hechicero apacible del pasado. Ahora era un mago que recordaba lo que podía hacer sin límites externos. Abrió la puerta. El pasillo estaba oscuro, salvo por la tenue luz de velas azules que marcaban el camino.
Su cuerpo todavía irradiaba calor, suficiente para que el aire a su alrededor temblara levemente. Era impresionante ver cómo la magia parecía querer escaparse de él, como ondas invisibles que se curvaban contra las paredes. Mientras avanzaba, pensaba. Un mes, solo un mes. Y había vuelto a moldearse como un arma. Su fuerza física regresó a un nivel que jamás imaginó. Sentía sus manos más firmes, sus reflejos más rápidos, sus piernas más potentes. El tiempo no había desaparecido, claro, pero la magia ancestral restauraba lo que la edad había robado. No era inmortal. Pero era, de nuevo, formidable. Sus pensamientos se inclinaron a su otra victoria del mes. Su control sobre su magia familiar. La magia de los Dumbledore, esa que controlaba el fuego vivo y manipulaba el calor, había sido siempre una parte suya que mantenía contenida. Durante años estuvo oxidada, como una espada guardada demasiado tiempo en una caja de recuerdos. Pero ahora respondía a cada gesto. A cada latido. A cada respingo emocional. Si una batalla ocurría mañana, y él sabía que ocurriría tarde o temprano, estaría listo. Sus planes no admitían fallos. No esta vez. No después de tantos errores, de tantos fracasos, de tantos momentos donde el destino parecía sonreírle a Harry Potter y no a él. Sin embargo, esta vez sería distinto. Porque ahora, el destino estaba de su lado. Se detuvo frente a una puerta de madera oscura, tallada con símbolos antiguos. Apoyó la palma de su mano. La madera resonó, reconociendo su toque, su magia, su sangre. Un clic profundo sonó y la puerta se abrió. La habitación estaba completamente oscura. Extendió 2 dedos. Lumina. La luz se encendió en un instante, revelando todo lo que había construido desde principios de septiembre, mucho antes del entrenamiento físico, mucho antes de despertar la magia del limaje. La luz iluminó paredes enteras cubiertas de documentos. Mapas. Revistas mágicas y mugles. Fotografías animadas. Recortes de periódicos internacionales. Notas escritas con su propia mano. Hojas dobladas con hechizos de seguimiento. Dibujos mágicos que mostraban rostros, rutas, destinos. Y en el centro de todo, el objetivo. Harry Potter. Su imagen, reproducida en docenas de formas distintas, dominaba cada rincón de la sala. En algunas fotografías estaba más joven. En otras, más reciente, con una mirada que ningún niño debería tener. Las imágenes movían, aunque estaban congeladas por un encantamiento de vigilancia que las impedía escapar de ese estado. Harry caminando por el extranjero. Harry firmando papeles. Harry escoltado por brujas extranjeras. Harry dando instrucciones. Harry entrando a negocios nuevos. Harry ampliando sus conexiones políticas. Harry creciendo. Harry avanzando. Harry ganando. Cada paso, cada trato en otros países, cada propiedad adquirida, cada aliado, cada recurso, cada conversación, cada producto creado, cada movimiento financiero, cada intento de independencia, todo estaba ahí. Todo. Dumbledore lo sabía todo. Su boca se curvó en una sonrisa tranquila, casi dulce. Pero sus ojos resplandecían con una claridad peligrosa. Esta vez no te escaparás de mí, Harry. Su voz no sonó cruel. Sonó segura. Había fracasado antes. Había confiado demasiado en su poder pasivo. Había permitido que el destino tomara caminos propios. Pero ahora, ya no era el hombre de la oficina del director. No era el hombre que cargaba con la culpa de sus decisiones pasadas. Ya no estaba cansado, ni viejo, ni roto por dentro. Su mente estaba más clara que en muchos, muchos años. Como si cada hilo de su identidad hubiera regresado a su lugar. Estoy de vuelta, susurró. Y el castillo pareció responder con un ligero estremecimiento. Finalmente había regresado al juego. Y aunque sabía que Harry se hacía más fuerte, que el muchacho ya no tan muchacho había entrado en una etapa peligrosa de astucia y ambición, Albus Dumbledore estaba listo para la partida final. Y esta vez, no se permitiría ser superado. Parte 3. 20 de diciembre de 1996. En medio de la amplia sala de entrenamiento, los hechizos surcaban el aire como cometas encendidos. La luz de cada impacto iluminaba las paredes, dejando destellos efímeros que seguían vibrando incluso después de desaparecer. 2 brujas movían con una velocidad y precisión que convertían la habitación en un torbellino de magia pura. Luna fue la primera en elevar la voz, cortante y decidida. Reducto. El hechizo salió disparado como un rayo azul, directo hacia la joven castaña que se movía con gracilidad casi etérea.
Pero antes de que impactara, el suelo tembló. Una columna de piedra emergió bajo órdenes de Hermione, levantándose como un obelisco sólido y bloqueando el impacto. Sin perder ni un segundo, Hermione giró la muñeca con un movimiento seco. La columna se fracturó en múltiples grietas que escupieron astillas y, en un parpadeo, se transfiguró en una ráfaga de lanzas que volaron hacia Luna con una velocidad letal. Pero Luna Lovegood no se inmutó. Sus ojos celestes brillaron con serenidad mientras elevaba su varita en un suave arco, casi danzante. Del suelo emergieron dos golems de piedra que se lanzaron hacia las lanzas, recibiéndolas con estallidos secos que resonaron por toda la sala. Eso fue un buen movimiento, Hermione, comentó Luna con tono ligero, casi divertido. Pero tendrás que esforzarte un poco más si quieres tomarme desprevenida. Antes de que pudiera terminar su sonrisa, los golems que acababan de protegerla explotaron en pedazos, fragmentos de roca volando como metralla. Luna reaccionó al instante, transfigurando los restos en un escudo curvo que se materializó justo a tiempo para interceptar la onda expansiva. Del otro lado, Hermione avanzó con pasos lentos, controlados, su varita ya preparada. ¿Y eso qué te pareció, Luna?, preguntó con un dejo de burla y triunfo en su voz. Diría que esta vez sí te pillé desprevenida. Luna bajó el escudo y lo deshizo con un toque leve de su varita. Luego esbozó una sonrisa brillante, tranquila, y la sostuvo con mirada desafiante. Fue bueno pero aún te queda camino por recorrer. Hermione arqueó una ceja, disfrutando del reto. Y entonces, ¿quieres que subamos la intensidad? Lo he estado esperando desde hace rato, respondió Luna, sin ocultar la emoción. Ambas alzaron sus varitas. Una luz rojiza brotó primero de la punta de la de Luna. Hermione replicó ese destello con la suya, verde y vibrante. Expelliarmus. Incarcerous. Los hechizos se estrellaron en el aire entre ellas con un estruendo mágico que iluminó toda la habitación. Un rayo de energía, fluctuante y viviente, conectó sus varitas, formando un puente de poder que temblaba como si tuviera voluntad propia. El rayo avanzaba y retrocedía, presionando hacia un lado y hacia el otro, intentando decidir cuál bruja poseía más fuerza, o más determinación. Hermione apretó los dientes. Luna mantuvo su expresión calmada, pero sus pies se afirmaron en el suelo. Ninguna cedía. Ninguna pestañeaba. Minutos pasaron. El aire vibraba. Sus brazos temblaban. Y finalmente, con un estallido silencioso, el rayo se desintegró. Ambas salieron impulsadas hacia atrás, cayendo de pie pero respirando con dificultad, cubiertas de sudor y adrenalina. Ese ataque final les había drenado más energía que la última hora entera de duelos continuos. Y aún así ninguna estaba más cerca de la victoria. Al menos no si sigo de esta manera, pensó Hermione mientras bajaba la varita y la guardaba en la funda que tenía en su cintura. Luna la observó con una ceja alzada. Sabía exactamente lo que iba a hacer. No quería terminar así la sesión pero si Hermione insistía en provocar el cambio de lucha a algo más agresivo, ella aprovecharía esa impulsividad para enseñarle algo. Voy a ganar esto, Luna, anunció Hermione, y de inmediato su aura estalló alrededor de su cuerpo como un sol contenido. Un halo dorado ascendió, envolviéndola desde los pies hasta la cabeza. Un casco de valquiria hecho de pura energía se formó sobre su rostro, elegante y feroz, dándole un aire casi divino. Luna respiró hondo, emocionada por lo que iba a enfrentar. Te estoy esperando, Hermione. Así que ven con todo. Desafío Luna, y esas fueron las únicas palabras que Hermione necesitaba antes de lanzarse al ataque. Hermione se elevó en el aire, alejándose del suelo con un impulso limpio, y se lanzó directamente contra Luna con la clara intención de abrumarla en un combate cuerpo a cuerpo. Al canalizar el poder de la luz, su fuerza, resistencia y velocidad se habían multiplicado de forma brutal. Sería una completa estúpida si no aprovechaba esas nuevas ventajas para terminar el combate lo antes posible. Sin embargo, justo cuando esperaba un avance directo y limpio, se vio obligada a retroceder en pleno vuelo. Un pilar de roca emergió violentamente desde el suelo, pasando a centímetros de su cuerpo. De no haber reaccionado a tiempo, la habría atravesado por completo. Hermione se detuvo en el aire y volvió a fijar la vista en Luna. La varita de la rupia latía en su mano, irradiando magia al ritmo de sus movimientos, como si respondiera a un compás invisible. Eso está bien, Luna, dijo Hermione con voz firme, pero no es suficiente para detenerme. Se preparó de nuevo. Abrió la mano libre y un pequeño orbe dorado comenzó a formarse en el centro de su palma. La luz pulsó, se expandió, tomó peso y volumen.
En cuestión de segundos, aquel orbe se transformó en un martillo de pura energía, sólido y resplandeciente, que Hermione empuñó con una sola mano. «Aquí voy», declaró. Y volvió a lanzarse hacia Luna con una intención abiertamente hostil. Luna no se alteró. Lejos de retroceder, levantó su varita y comenzó a moverla como si dirigiera una orquesta. Siguiendo el ritmo de sus gestos, pilares de roca emergieron del suelo uno tras otro, rápidos y violentos, tratando de interceptar a Hermione desde todos los ángulos. Con la vista fija en Luna, Hermione balanceó el martillo. Cada golpe destrozaba un pilar al contacto, pulverizando la piedra en fragmentos que salían disparados por la sala. Al mismo tiempo, esquivaba a aquellos que surgían demasiado cerca para ser destruidos a tiempo. Avanzaba pero lentamente. Sin darse cuenta al principio, Luna había cambiado de estrategia. La piedra bajo los pies de Hermione comenzó a transfigurarse con una rapidez alarmante, atrapándola, solidificándose más rápido de lo que ella podía romperla. Y por primera vez desde que había activado su poder, Hermione empezó a sentirse abrumada. «Es suficiente», gritó. Una explosión de energía dorada estalló desde su cuerpo, arrasando con todos los pilares que la rodeaban. La onda expansiva sacudió la sala entera, reduciendo la transfiguración de Luna a polvo y escombros. Pero Hermione no se detuvo ahí. Sus ojos brillaron con una intensidad casi cegadora. El martillo desapareció en partículas de luz mientras su aura se comprimía y luego se extendía, convirtiéndose en una estela dorada. En un parpadeo, Hermione se lanzó hacia Luna a una velocidad devastadora. Luna reaccionó de inmediato. Abandonó su ofensiva anterior y respondió con una andanada de hechizos precisos y encadenados, cada uno apuntando a un punto vital. Pero por rápida que fuera su magia, Hermione lo fue aún más. En segundos, la distancia entre ambas se redujo a nada. «Se acabó», gritó Hermione, con el puño envuelto en energía, lanzándolo directamente hacia el rostro de Luna. El golpe fue perfecto. Rápido, directo, imposible de esquivar para cualquiera que no estuviera preparado para una velocidad semejante. Pero Luna no era cualquiera. A centímetros del impacto, una luz dorada intermitente recorrió su cuerpo. En un movimiento casi imperceptible, esquivó el golpe con una facilidad desconcertante. Hermione se quedó helada solo un instante. Luego frunció el ceño y volvió a atacar. Otra vez, el destello. Otro esquive limpio. Una vez podía haber sido suerte. La segunda y ya no lo creía. Decidida a conectar un golpe, Hermione intensificó el flujo de energía en su cuerpo, forzando aún más su poder, y atacó con todo lo que tenía. Puñetazos, embestidas, golpes directos. Pero Luna seguía esquivando cada ataque con una precisión casi insultante. La frustración de Hermione creció rápidamente. «¿Cómo estás haciendo eso?», alcanzó a decir mientras seguía atacando. No vio venir la patada. El impacto la lanzó por los aires y la hizo rodar violentamente por el suelo antes de detenerse. Hermione jadeó al intentar incorporarse, llevándose una mano al costado donde había recibido el golpe. «¿Qué demonios fue eso?», susurró. El dolor era intenso. Demasiado. No lograba entender cómo Luna había sido capaz de dañarla cuando estaba envuelta en el poder de la luz. «¿Te preguntas cómo atravesé tu defensa y cómo fui capaz de superar tu velocidad? ¿No es así, Hermione?», dijo Luna con calma. Hermione alzó la mirada con alarma al ver cómo la varita de Luna giraba con suavidad en su mano. «La verdad es que sí», respondió, esbozando una sonrisa tensa. «Pero no creo que me des tiempo para pensarlo, ¿verdad?». Luna sonrió, y por primera vez hubo un matiz claramente malicioso en su expresión. «No. No lo haré». Al instante siguiente, su varita se iluminó y un torrente de hechizos salió disparado hacia Hermione. Pero ella no se quedó quieta. Reuniendo el poder de la luz que aún envolvía su cuerpo, conjuró un escudo dorado que comenzó a bloquear los impactos uno tras otro. La magia chocaba contra la barrera sin descanso, sacudiéndola con cada golpe. Hermione se concentró únicamente en resistir y no notó el detalle más importante. El aura dorada que había brillado con tanta fuerza durante el combate empezó a perder intensidad. Su color se desvanecía lentamente, haciéndose más tenue, más pequeña. El sudor corría por su frente, su respiración se volvió irregular, pesada pero ella no se dio cuenta. Siguió defendiendo. Hasta que el escudo finalmente se resquebrajó. Y entonces se rompió. Varios hechizos atravesaron la defensa y golpearon a Hermione de lleno. ¡Ac! Jadeó de dolor al salir despedida varios metros, rodando por el suelo. Cuando se detuvo, un dolor agudo la atravesó por completo.
Su brazo derecho colgaba en un ángulo antinatural. El hueso estaba roto y la sangre escurría por su cuerpo en varias heridas. Mierda, y gruñó Hermione entre dientes. Luna, ¿cuál era la maldita necesidad de lanzarme hechizos tan letales? Apretó los dientes, intentando ignorar el dolor punzante que aún recorría su brazo. Luna se acercó con calma, se arrodilló junto a ella y extendió ambas palmas. Un brillo dorado comenzó a brotar de sus manos, envolviendo las heridas de Hermione con una calidez reconfortante. La necesidad de forzarte a tomarte nuestros entrenamientos en serio, respondió Luna con ligereza. Y de ver hasta dónde eres realmente capaz de llegar en una batalla real. Hermione buzó, pero no se apartó mientras la magia hacía su trabajo. ¿Y qué tal?, preguntó con una sonrisa engreída. Lo hice bien, ¿no crees? Su expresión se torció cuando el hueso de su brazo volvió a encajar con un chasquido seco. Podría decir que sí, admitió Luna. Con tu nivel actual en un duelo, estoy segura de que muchos magos adultos caerían ante ti, y eso sin usar el poder de la luz. Luego hizo una pausa breve, lo suficiente para que Hermione frunciera el ceño. Sin embargo, continuó, considerando tu desempeño en esa área, creo que podemos ahorrarnos los elogios hoy. Hermione hizo una mueca. ¿Qué?, protestó. Hice todo bien. ¿Eso es lo que tú crees? Hermione abrió la boca para replicar, pero Luna habló primero. Preguntaste cómo fue posible que atravesara tus defensas y superara tu velocidad cuando tú estabas transformada, y yo no, dijo con suavidad. El rostro de Hermione se tensó al instante. Esa duda seguía dándole vueltas desde que sucedió. Sí, admitió. ¿Cómo lo hiciste? Luna suspiró. Esperaba que lo notaras sola, Hermione. Considerando lo lista que eres, dijo con tono paciente. Pero a veces olvido que aún estás aprendiendo. Hermione hizo un pequeño puchero, claramente ofendida. Luna lo ignoró por completo y continuó. Hasta ahora, has estado usando el poder de la luz exactamente como yo te lo enseñé, explicó. Una transformación de cuerpo completo. Hermione asintió. Cuando adoptas esa forma, obtienes un control mucho mayor sobre las habilidades del poder de la luz. Tu magia se vuelve más potente, tu velocidad y resistencia aumentan, y tu libertad de movimiento es casi total. Hizo una breve pausa antes de seguir. Esa fue la forma correcta de empezar. Para alguien que recién aprendía a canalizar un poder que no fue creado para humanos, era necesario. Hermione frunció el ceño. Entonces, ¿cuál es el problema? Luna asintió lentamente, como si hubiera esperado esa pregunta. La forma completa del poder de la luz es extremadamente poderosa, dijo. Y precisamente ahí es donde reside su mayor desventaja. Hermione la miró con evidente confusión. Nuestros cuerpos son mortales, continuó Luna. No fueron hechos para soportar un poder divino de manera prolongada. Mientras más poder extraes de tu don, más rápido consumes la resistencia de tu propio cuerpo. Los ojos de Hermione se abrieron un poco. Por eso, siguió Luna, cuanto más explosiva y directa es tu forma de usar el poder, más rápido te agotas, aunque no lo sientas de inmediato. Hermione negó lentamente con la cabeza. Pero, yo no sentí nada hasta que... Exacto. La interrumpió Luna. No lo sientes porque cuando usas el poder de la luz estás en un estado cercano a la perfección absoluta. Tu cuerpo deja de enviarte señales de advertencia, pero el desgaste sigue ocurriendo. Luna levantó la vista y la miró directamente. Por eso tu transformación comenzó a desvanecerse cuando conjuraste ese escudo y aguantaste mi bombardeo. Ya habías llevado tu cuerpo más allá de su límite. No quedaba suficiente resistencia para seguir sosteniendo el poder. No sin causarte un daño real. Hermione tragó saliva. Y cuando ese límite se alcanza, continuó Luna, el poder simplemente se apaga. Hermione apretó los puños. Pero, yo seguía peleando. Dijo Hermione, tratando de hallar una explicación. Eso es, porque el poder no desaparece de golpe, explicó Luna. Se retira cuando entiende que tu cuerpo ya no puede soportarlo. Y dado que la bendición que recibimos tiene una leve conciencia, no se quedará activa solo para destruirte. Luna bajó lentamente las manos, el brillo dorado se hizo más leve. Ese es el error que estás cometiendo, Hermione. Concluyó Luna. Estás usando un poder divino como si tu cuerpo fuera infinito, cuando claramente no lo es. Hermione guardó silencio, digiriendo cada palabra. El dolor ya había desaparecido casi por completo, pero la incomodidad de comprender que había cometido un error mucho más profundo seguía allí. Pero el error no solo se aplica en ese aspecto. Verás, Hermione, tu pregunta fue, ¿cómo superé tu velocidad y tu defensa incluso cuando estabas transformada?
Si bien ya respondí uno de los factores que te llevaron a tu fracaso, aún falta lo más importante. Continuó Luna, y Hermione alzó la mirada, atenta. Durante casi todo el enfrentamiento, fuiste claramente superior a mí en fuerza, velocidad y poder bruto, admitió Luna. Pero yo, aunque no usé la forma completa del poder de la luz, lo invoqué de manera breve, justo en los momentos necesarios. Luna inclinó ligeramente la cabeza. Creo que notaste el destello que aparecía cada vez que atacabas, ¿verdad? Hermione asintió lentamente. Ahora todo empezaba a encajar. Eso, Hermione, es una transformación parcial y momentánea, explicó. En lugar de concentrar todo mi poder de forma constante, lo canalizo únicamente donde y cuando lo necesito. Extendió una mano, ilustrando sus palabras. Así obtengo mayor efectividad y mantengo mi límite mucho más lejos del punto de agotamiento. Algo que no podría hacer si luchara todo el tiempo en forma completa, como tú lo hiciste hoy. El brillo dorado que aún emanaba de sus palmas se disipó por completo. La curación había terminado. Hermione frunció el ceño. Entonces, ¿me estás diciendo que la forma completa del poder de la luz es inútil en combate? Luna negó con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa. Nunca dije eso, respondió. Solo que, con tu nivel actual de control y resistencia, no es la forma adecuada para ti. De pronto, la expresión de Luna se endureció. Un resplandor dorado la envolvió por completo. Sus ojos cambiaron, adoptando el patrón de una estrella, y su cabello se tornó de un tono platino brillante. Como puedes ver, dijo con voz firme, esta es mi forma completa usando el poder de la luz. Hermione sintió la presión de aquella energía de inmediato. No era solo poder, era dominio absoluto. Soy mucho más fuerte que tú usando este poder, continuó Luna. Y no solo por la cantidad de energía. Hermione asintió, sin encontrar palabras. He convivido con este poder durante mucho más tiempo que tú. Eso significa mayor resistencia, mayor control y más experiencia. En mi caso, puedo mantener esta transformación al menos 20 minutos incluso usándolo de forma bruta, sin preocuparme por ahorrar energía. El brillo en sus ojos no vaciló. Si peleara de manera técnica, alternando magia y poder de la luz, podría sostenerla durante casi una hora. Luego bajó la mirada hacia Hermione. Tú, en cambio, usando el poder en bruto, apenas alcanzas un minuto. Si lo moderas, quizá 5. Hermione apretó los labios. Esa es la diferencia entre nosotras ahora mismo. El resplandor desapareció y Luna volvió a su estado normal. Tu trabajo a partir de ahora, Hermione, dijo con suavidad, es aprender a usar el poder de forma intermitente y eficaz, solo cuando sea necesario. Aunque no me malentiendas, eso no significa que no puedas recurrir a algo explosivo si tu vida está en peligro, será tu carta de triunfo y mientras más la pulas y entrenes esa forma de luchar, más fuerte serás. Solo recuerda, que el verdadero dominio no está en cuánto poder usas, sino en cuándo lo usas. Luna sonrió. Con el control, tu resistencia crecerá. Es solo cuestión de práctica. ¿Entendiste mi lección, Hermione? Hermione infló ligeramente las mejillas, haciendo un puchero. Porque cada vez que pienso que por fin domino algo, murmuró, vienes tú y me das otra cosa completamente nueva que aprender. Luna rió suavemente ante la pregunta. Porque si no lo hiciera, te aburrirías, respondió. Y eso sería terrible. Hermione suspiró, y luego dejó escapar una risa cansada. Supongo que tienes razón. Luna se levantó y le tendió la mano. Ha sido suficiente entrenamiento por hoy, declaró. Antes de que decidas forzar otro límite que no deberías. Hermione aceptó la mano. ¿Comer? Preguntó con esperanza. Comer, confirmó Luna con una sonrisa. Mientras caminaban juntas fuera de la sala de los menesteres que ya se estaba reparando, Hermione pensó que su camino con el poder de la luz era como un libro interminable. Cada vez que creía haber llegado al final del capítulo, descubría que apenas estaba pasando la página. Y eso sinceramente le hacía sentirse cada vez más emocionada y ansiosa por aprender. Parte 4. 22 de diciembre de 1996. Las llamas verdes de la Red Flow se abrieron con un siseo controlado, elegante, casi ceremonioso. De entre ellas emergió Draco Malfoy con un paso suave y medido, como si incluso el fuego obedeciera a su presencia. No hubo tropiezos ni urgencia en su salida. Simplemente cruzó el umbral invisible entre la chimenea y la sala principal de la mansión con la naturalidad de alguien que sabía exactamente dónde estaba y quién era. Llevaba la chaqueta colgada sobre un hombro, recién quitada, los botones abiertos y la camisa ligeramente arrugada en el cuello.
Su postura era recta, firme, pero no rígida. En ella se percibía una calma trabajada, aprendida a base de tiempo, de diplomacia, miradas calculadas y silencios oportunos. Sin embargo, su rostro contaba otra historia. Había cansancio en sus ojos grises, un agotamiento que no provenía solo del viaje. Era un cansancio más profundo, acumulado, de decisiones mal tomadas, de expectativas ajenas y de decepciones que no había previsto. Draco dejó escapar un suspiro apenas perceptible mientras avanzaba por la sala. La mansión Malfoy seguía siendo tan impecable como siempre. Las paredes de mármol claro reflejaban la luz de las lámparas flotantes, los tapices antiguos colgaban en perfecto orden, y cada mueble parecía estar exactamente donde debía. Nada fuera de lugar. Nada improvisado. Nada vivo. Dejó la chaqueta sobre el respaldo del sofá principal, acomodándola con cuidado por puro reflejo, y chasqueó los dedos una sola vez. No hizo falta elevar la voz. Un elfo doméstico apareció casi de inmediato con un leve pop, inclinándose profundamente. ¿Sabes dónde está mamá?, preguntó Draco con suavidad, sin dureza, sin impaciencia. La señora Narcisa se encuentra en la terraza de la planta alta, joven amo, respondió el elfo con diligencia. Gracias, dijo Draco, y el elfo desapareció tan rápido como había llegado. Draco se quedó quieto unos segundos más, como si reuniera fuerzas, y luego comenzó a caminar hacia las escaleras. Con cada paso, su mente se iba preparando para lo inevitable. El regaño. Y, por primera vez en mucho tiempo, no podía decir que fuera injusto. Había decidido no volver a casa por Navidad sin avisar con la debida antelación. Había enviado una carta, sí, pero fría, breve, insuficiente. Y en lugar de pasar las fiestas en la mansión, como se esperaba de él, había tomado un traslador rumbo a Alemania, con esa chica de Ravenclaw. Hizo una mueca y se llevó la mano a la mejilla, presionando con los dedos como si intentara disipar la tensión acumulada en su mandíbula. Sí. Definitivamente se merecía lo que viniera. Subió las escaleras con lentitud, sin prisa, escuchando el eco de sus propios pasos resonar en el silencio de la casa. Pero entonces, algo distinto se coló entre los sonidos familiares de la mansión. Una melodía. Draco se detuvo. Frunció ligeramente el ceño, ladeando la cabeza, afinando el oído. Aquello no era magia ambiental ni un hechizo de fondo. Era música. ¿Un piano? La confusión fue genuina. Hasta donde él sabía, no había pianos en la mansión Malfoy. No desde hacía décadas. Quizá nunca. Continuó avanzando, guiado ahora por el sonido, recorriendo el pasillo que llevaba a la terraza superior. Con cada paso, la melodía se volvía más clara, más intensa. Cuando llegó frente a las grandes puertas de cristal que daban al exterior, se detuvo una vez más. Inspiró hondo, como si se preparara para una revelación. Empujó las puertas. La música lo envolvió de inmediato. La terraza estaba bañada por la luz plateada de la luna, las estrellas brillaban con claridad en el cielo despejado, y allí, en el centro, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, había un piano negro de cola. Y frente a él, tocándolo con una velocidad y precisión que le dejó sin aliento, estaba su madre. Narcisa Malfoy se movía con gracia absoluta. Sus dedos danzaban sobre las teclas, con una mezcla hipnótica de fuerza y delicadeza. La melodía era rápida, constante, cargada de una melancolía profunda, pero también de algo más. Determinación. Convicción. Control. No era una pieza alegre, pero tampoco triste del todo. Era honesta. Draco se quedó inmóvil, incapaz de interrumpir aquel momento. Jamás, en toda su vida, había visto a su madre tocar un instrumento. Jamás la había visto mostrar una pasión tan desnuda, tan real, por algo que no fuera la política, la familia o las apariencias. Aquello lo deslumbró. No supo cuánto tiempo pasó observando. Solo sabía que en un instante estaba completamente cautivado por la música, y al siguiente, el sonido cesó. Así que finalmente has vuelto, Draco. La voz de Narcisa fue suave, perfectamente controlada, como siempre. Se giró en el banco del piano y lo miró con una sonrisa amable, maternal, casi cálida. ¿Cómo te fue en Alemania con esa chica con la que estabas saliendo? Draco tragó saliva. Conocía esa sonrisa. Sabía leerla mejor que nadie. No era solo curiosidad. Era una invitación, y una advertencia. Ella sabía que algo había pasado. Le estaba dando la oportunidad de hablar. Debía adelantarse y suavizar el golpe, o guardar silencio y aceptar el castigo que viniera. Suspiró. Mal, madre, dijo finalmente.
Como te escribí en la carta antes de salir de Hogwarts, planeaba pasar las navidades con la familia de Kelly. Se suponía que era algo normal. Convivir, conocer a sus padres, fortalecer la relación. Hizo una pausa. Narcisa alzó una ceja, divertida. ¿Y qué fue lo que terminó siendo, mi querido hijo? Draco torció el gesto. Una maldita trampa para obligarme a casarme con ella, orquestada por sus padres. Por un segundo, Narcisa se quedó en silencio, y luego soltó una carcajada suave, elegante, incapaz de contenerse. No es gracioso, madre, gruñó Draco. Querían que firmara un contrato matrimonial para aprobar formalmente una relación que apenas llevaba un mes. ¿Y lo firmaste? Preguntó ella, sabiendo perfectamente la respuesta. Por supuesto que no, carajo. Frunció el ceño. Ni siquiera había motivo. No la había deshonrado ni nada parecido. Apenas nos estábamos conociendo y ya querían encadenarme a un matrimonio. Incluso siendo nuevo en esta política absurda, cualquiera puede ver lo que intentaban. Narcisa negó con la cabeza, aún sonriendo. Y esa es exactamente la razón por la que te advertí que no jugaras con ninguna sangre pura, Draco. El tono de su voz se volvió más serio. Las costumbres están profundamente arraigadas. Ninguna familia a sangre pura, por insignificante que sea, renunciará jamás a ellas, y a la oportunidad de congraciarse con una familia más importante como lo es la nuestra, incluso si es extranjera. Draco suspiró, frustrado. Y eso es una mierda. Alzó las manos. He estado con chicas mugles y nacidas de mugles que jamás me pidieron nada más que tiempo y compañía. Con ellas todo es simple. Libre. Narcisa lo observó con paciencia. Esa es la diferencia, respondió. Puedes explorar, divertirte, aprender, pero con una sangre pura, siempre hay expectativas y ambiciones. Y si no tienes cuidado, acabarás atrapado en un matrimonio que no deseas. Draco bajó la mirada. Lo sé, ahora lo entiendo. Hizo una pausa. Pero iba en serio con Kelly. Al menos hasta que entendí que solo me estaba llevando a una trampa. Su voz se apagó un poco. Narcisa se levantó del banco y caminó hacia él. Sin decir nada, lo abrazó. Draco se quedó rígido un segundo, y luego correspondió. Mamá. Déjame abrazar a mi niño, susurró. Sé que duele que jueguen con tu corazón. Pero algún día encontrarás a la persona indicada. Draco cerró los ojos. Eso espero. Murmuró. Ahora vamos, dijo ella al separarse. Entremos. Cena conmigo y cuéntame de Hogwarts, quiero saber qué has hecho y cómo han avanzado las cosas con tu grupo de amigos. El rostro de Draco se iluminó al escuchar la pregunta de su madre. El tema era algo bien recibido, y alejarse de sus fracasos era algo que Draco no iba a rechazar. Si supieras el rumor que se extendió antes de vacaciones sobre Neville. Lo encontraron con Luna, intentando meterse en un armario de escobas, aunque según supe por él, fue Luna quien lo estaba llevando allí. Fue muy gracioso ver cómo Neville luchó para resolver ese malentendido. Aunque al final no lo logró. Y tal vez tuve algo que ver con eso. Draco se rió con una sonrisa malvada, y Narcisa suspiró con falso cansancio. Si se enteran que tuviste algo que ver, sabes que se enojarán, ¿verdad? Lo sé, pero no creo que se enteren. Hermione prometió que no lo contaría, después de que me regañó, cuando lo descubrió. Señaló Draco, y Narcisa levantó una ceja curiosa. ¿Hermione, dices? Preguntó con aparente ligereza, mientras continuaba caminando junto a Draco. Sí, no sé cómo lo hizo, pero descubrió lo que estaba haciendo para seguir avivando los rumores, y se enojó conmigo por hacer eso. Es brillante. Incómodamente brillante, a veces, y no puedo hacer nada sin que ella lo sepa. Respondió él, con un puchero que Narcisa notó, y esbozó una sonrisa tenue. Me suena a que te conoce muy bien, Draco. Dijo Narcisa mientras finalmente llegaban a la sala, y se sentaba con elegancia, cruzando las manos sobre sus piernas. Creo que lo hace, pero a veces es demasiado entrometida. Se volvió a quejar Draco, provocando que Narcisa sonriera. Me imagino que sí, pero eso no es un defecto, Draco. Es algo positivo si sabes apreciarlo. Además, por lo que he oído, he escuchado cosas interesantes sobre ella, continuó. Dicen que es una bruja poderosa y brillante, que no se deja intimidar por nadie. Ni por apellidos, ni por historia. ¿Es cierto eso? Draco alzó una ceja, como si tratara de averiguar por qué el repentino interés de su madre en Hermione. Sin embargo, su duda sobre el tema duró poco, porque después de un par de segundos finalmente respondió a la pregunta. No lo hace, admitió.
De hecho, creo que disfrutaría llevarle la contraria a medio Izencamote en el futuro si tuviera la oportunidad. Señaló Draco, y Narcisa soltó una leve risa. Eso habla de carácter. Lo miró con atención. ¿Y tú? ¿Te llevas bien con ella? Draco dudó apenas un instante. Lo suficiente para que su madre lo notara. Discutimos mucho, dijo. Pero, no es desagradable. Es directa. Honesta. Y cuando confía en alguien, lo hace de verdad. Narcisa inclinó la cabeza, evaluándolo. Interesante descripción para alguien con quien discutes tanto. ¿No será que hay más entre ustedes dos? Draco carraspeó, nervioso. Mamá, yo no dije eso. No hace falta, respondió ella con suavidad. A veces, Draco, las personas que más nos desafían son las únicas capaces de vernos sin máscaras, y aquellas con las que uno comparte una mayor conexión. Guardó silencio un momento, como si reflexionara. Quizás, añadió, algún día debería conocerla. No como la señorita Granger, sino como la joven que ha logrado llamar tu atención sin proponérselo. Draco la miró, sorprendido. ¿Hablas en serio? Narcisa sostuvo su mirada, serena. Considerémoslo, una curiosidad materna. Tomó un vaso de agua al lado del sofá. No todos los días mi hijo vuelve de vacaciones hablando con ese tono de alguien, y no después de haber sufrido su primer desamor. Draco negó con la cabeza, pero una pequeña sonrisa se le escapó. No es lo que piensas. Mamá. Ella es solo una amiga, y ya ves lo que acabo de pasar con Kelly. No quiero envolverme en más enrollos complicados por el momento. Y menos con alguien tan complicada como Granger. Dijo Draco con un tono suave. Claro que no, respondió Narcisa con una sonrisa enigmática. Aún. Bebió un sorbo de su agua, satisfecha. Pero cuando tengas tiempo, añadió con aparente ligereza, procura traerla a casa. Me gustaría conocerla. Hubo una breve pausa, apenas perceptible, antes de que Narcisa continuara, midiendo cada palabra con precisión. Quiero ver por mí misma qué clase de bruja es la mejor amiga de mi hijo. Draco soltó un resoplido y negó con la cabeza, claramente incómodo. Basta, mamá. Mejor cambiemos de tema, dijo con rapidez. ¿Qué has hecho en mi ausencia? El intento de evasión solo consiguió que la sonrisa de Narcisa se ensanchara, discreta, satisfecha, como si aquel gesto confirmara exactamente lo que ya sospechaba. No insistió. No era necesario. Conocía demasiado bien a su hijo como para saber cuándo había tocado una fibra sensible. Definitivamente estaba ansiosa por conocer a Hermione Granger. No como se conoce a una simple amiga, sino como se evalúa a alguien destinado a permanecer. Quería observarla, escucharla, medir su temple y su ambición. Ver si tenía la inteligencia, la fortaleza y la dignidad necesarias para caminar a la par de un Malfoy. Quizás, pensó Narcisa, con una certeza silenciosa. Draco ya había encontrado a la persona correcta, y aún no lo sabía. Parte 5. 25 de diciembre de 1996. Sirius emergió de la Red Flu con la misma naturalidad con la que otros hombres atravesaban una puerta. Las llamas verdes se disiparon a su alrededor con un susurro suave, obediente, y durante un segundo quedó inmóvil, permitiendo que el mareo habitual se asentara antes de dar un paso firme fuera de la chimenea. El callejón Diagon bullía al otro lado de las paredes del edificio, pero en aquel despacho reinaba una calma casi quirúrgica, como si el ruido del mundo hubiese sido deliberadamente excluido. Iba bien vestido. No de manera ostentosa ni provocadora. Sirius había aprendido, a fuerza de golpes, cuando convenía guardar su habitual desafío, pero sí con una elegancia cuidada. Abrigo oscuro de corte impecable, camisa clara abotonada hasta el cuello, botas pulidas. Era la imagen de un hombre que, pese a los años de aislamiento, no había olvidado quién era ni de dónde venía. Ted Tonks levantó la vista en cuanto escuchó el crujido final de la chimenea. Sus ojos oscuros se suavizaron al instante y una sonrisa franca, cargada de esa amabilidad tranquila que lo caracterizaba, se dibujó en su rostro. Llegas puntual, comentó Ted, con tono ligero, mientras se ponía de pie para recibirlo. Me alegra verte, Sirius. Sirius devolvió la sonrisa, ladeando un poco la cabeza, como si aquella simple frase fuera más significativa de lo que aparentaba. Puntual yo. Respondió con fingida sorpresa. Anota esto en algún lado, Ted, porque no ocurre todos los días. Cerró el abrigo con un gesto despreocupado y paseó la mirada por el despacho. La oficina de Ted era impecable. Demasiado, si uno se lo preguntaba a Sirius.
Los estantes estaban alineados con precisión milimétrica, los expedientes ordenados por color y tamaño, las plumas colocadas en paralelo sobre el escritorio, sin una mota de polvo fuera de lugar. Incluso el reloj de pared parecía marcar el tiempo con una exactitud casi ofensiva. Sirius chasqueó la lengua y dejó escapar una risa baja. Vaya, vaya, dijo, apoyándose con un hombro en la pared. Todo tan ordenado que da miedo. Dime, ¿mi prima te obliga a mantener este nivel de perfección en absolutamente todo lo que haces, o esto ya es obsesión personal? La mirada de Ted brilló con entendimiento inmediato. No necesitó preguntar a quién se refería. Ted apoyó una mano en el respaldo de su silla y negó con la cabeza, divertido. No creo que le gustara que hablara de esos temas contigo, Sirius. Respondió, manteniendo la sonrisa. Especialmente sabiendo lo creativo que puedes llegar a ser con tus comentarios. Sirius frunció el ceño por una fracción de segundo, sorprendido por la respuesta, y luego estalló en una carcajada franca. Se pasó una mano por el cabello oscuro, todavía con esa expresión viva y burlona que ni Azkaban había logrado apagar del todo. Touché, admitió. Supongo que me ganaste esta vez. Finalmente se dirigió a la silla frente al escritorio y se sentó, cruzando una pierna sobre la otra con estudiada calma. A pesar de su postura relajada, había una tensión subyacente en sus hombros, un hilo invisible que lo mantenía alerta. Ted lo notó, como siempre. Entonces dijo Sirius, apoyando los codos en los brazos de la silla, me pediste que viniera. ¿Hay alguna novedad? Ted asintió despacio. Su expresión cambió, tornándose más seria, más profesional. Se sentó detrás del escritorio y abrió uno de los cajones inferiores con cuidado casi ritual. De su interior sacó varios documentos perfectamente alineados, los golpeó suavemente contra la madera para igualarlos y los colocó frente a sí. Sí, respondió. Hay novedades. Y son importantes. Sirius se enderezó un poco, aunque mantuvo la sonrisa expectante. Ted entrelazó los dedos sobre los papeles durante un instante, antes de hablar, como si midiera cada palabra. Después de una larga consideración y un debate bastante intenso, el Wizengamot ha acordado celebrar un juicio formal. Comenzó. Será el 10 de febrero del próximo año. El objetivo es abordar todas las irregularidades de tu caso, y determinar si los cargos que se te imputaron son verídicos, o si hay algo más involucrado en toda esta anomalía jurídica. Por un segundo, Sirius se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron apenas, y luego una expresión de incredulidad dio paso a una sonrisa amplia, casi juvenil. El aire pareció llenársele de repente en el pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años sin darse cuenta. ¿Un juicio?, murmuró, incrédulo. ¿Un juicio de verdad? Se inclinó hacia adelante, dispuesto a decir algo más, quizá una broma, quizá una explosión de júbilo que llevaba demasiado tiempo reprimida. Pero Ted levantó una mano, deteniéndolo con un gesto suave. Antes de que celebres demasiado, dijo, hay una parte mala. La sonrisa de Sirius se tensó, pero no desapareció del todo. Claro, respondió. Siempre la hay. Ted respiró hondo. Aunque esto es favorable para ti, ya que marca un precedente importante respecto a tu condena, sigues siendo considerado un fugitivo. Las palabras cayeron como una losa, aunque Sirius no se sobresaltó. Ted siguió hablando, su tono firme, controlado. La facción oscura insistió, más que nada, en que fueras detenido en el ministerio y permanecieras allí a la espera del juicio. Prisión preventiva, bajo custodia directa. Los dedos de Sirius se cerraron ligeramente sobre el brazo de la silla. A lo cual me negué encarecidamente, prosiguió Ted. Argumenté por tu seguridad y por la incertidumbre que rodea las irregularidades de tu caso. Fue un debate largo, un verdadero tira y afloja. Ted hizo una pausa breve, observando la reacción de Sirius. Al final, aunque no estás obligado a entregarte ni a encerrarte de forma voluntaria, tampoco eres libre de reaparecer en público. Ya no se te buscará activamente como a un criminal, pero debes evitar alarmar a la población y mantenerte en el anonimato, tal como lo has hecho hasta ahora, Sirius. Hubo un silencio pesado. Y luego, sin previo aviso, Sirius soltó una carcajada. No era histérica ni amarga. Era pura, sincera, casi incrédula. Se llevó ambas manos al rostro y las pasó por su barba incipiente antes de dejarlas caer. «Me estás diciendo», dijo, con voz cargada de emoción, «que ya no soy oficialmente un monstruo a cazar». Ted sonrió de nuevo. «Eso es exactamente lo que estoy diciendo». Sirius se levantó de golpe, caminó un par de pasos por el despacho y luego se detuvo, respirando hondo.
Una risa temblorosa escapó de su garganta, mezclada con algo peligrosamente cercano a un sollozo. Se pasó una mano por los ojos, sin ocultar la humedad que comenzaba a acumularse en ellos. Merlín. Susurró. Merlín bendito. Pero Ted volvió a aclararse la garganta. Sirius, dijo con suavidad. Aún no todo es bueno. El hombre se volvió hacia él, la alegría aún brillando en su rostro, aunque ahora teñida de cautela. ¿Qué más puede salir mal?, preguntó, medio en broma. Ted suspiró profundamente. Sacó un documento adicional del montón y lo deslizó por el escritorio hasta él. La facción oscura agregó algo más al acuerdo. Explicó. Algo peligroso. Sirius tomó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente, y a medida que avanzaba, su expresión se transformó. La sonrisa desapareció. Sus labios se separaron, y durante un segundo pareció incapaz de cerrar la boca. Esto, murmuró. Esto no puede ser real. ¿O sí? Ted asintió, cansado. Lo es, Sirius. Lord Selwyn insistió encarecidamente en esa cláusula, bajo la excusa de proteger a la sociedad. Sirius apretó el papel entre los dedos. Si durante el tiempo previo al juicio rompes alguna ley grave, o cometes una falta significativa, serás arrestado y llevado directamente a recibir el beso en el ministerio. Sin juicio. Sin apelación. La mandíbula de Sirius se tensó de forma alarmante. Los mataré, gruñó. Una vez tenga mi libertad y no tema represalias, cazaré a cada maldito que aprobó esta cláusula, uno por uno. Lo sé, respondió Ted, con calma. Y créeme, entiendo tu enojo. Yo también lo estoy. Pero este es el mejor trato que pude conseguir. Incluso con el respaldo de Amelia, de la facción gris y de parte de la luminosa. Sacudió la cabeza, incrédulo. Diablos, incluso me sorprende que haya salido tan bien. Sirius cerró los ojos por un momento y exhaló lentamente. Luego devolvió el documento al escritorio. Como sea, dijo al fin. Esto es mejor que nada. Ted observó cómo la tensión se iba disipando poco a poco de los hombros de Sirius. No estaba libre aún, pero el horizonte ya no era una pared infranqueable. Había un camino. Peligroso, estrecho, pero real. Aún así, añadió Ted, suavizando el tono, creo que hoy merece una pequeña celebración. Andrómeda y yo íbamos a cenar el recalentado de anoche. Estás invitado, si te apetece. Los ojos de Sirius se iluminaron. ¿En serio?, preguntó. Me encantaría. Sonrió con un dejo de picardía. Además, así puedo aportar mi sabia opinión sobre si el bebé de Tonk será niño o niña. Ted rió, negando con la cabeza. Mientras Sirius se ponía de pie, una sensación nueva, casi olvidada, se asentó en su pecho. Esperanza. A pesar de los baches, de las amenazas, su liberación ya no era un sueño imposible. Estaba cada vez más cerca, y eso era todo lo que podía desear. Parte 6. Y con eso, finalmente, había terminado. Harry dejó escapar el aire que llevaba conteniendo desde hacía varios minutos, no como un suspiro elegante, sino como una queja baja y cansada que se le escapó entre los dientes. Sus dedos, entumecidos por horas de escritura y firmas repetidas, se detuvieron al fin sobre el último documento. La pluma descansó un segundo más sobre el pergamino, como si incluso ella dudara de que aquel fuera realmente el final del interminable papeleo. Firmó. El trazo fue firme, automático, carente de emoción. Harry Potter ya no necesitaba pensar demasiado para firmar contratos que movían miles de galeones. Aún así, al separar la pluma del papel, apoyó la espalda contra el respaldo de su silla y cerró los ojos. Por fin, murmuró, sin preocuparse de que alguien pudiera oírlo. Su oficina, situada en el último nivel administrativo de su centro comercial en el callejón Diagon, permanecía en un silencio casi reverencial. No era el silencio incómodo de un lugar abandonado, sino uno cuidadosamente construido. Hechizos de insonorización, barreras anti-interrupciones y un leve encantamiento ambiental que mantenía el aire cálido y limpio, incluso en pleno invierno. La chimenea mágica crepitaba suavemente a un costado, sin llamas visibles, solo un resplandor azul tenue que bañaba la estancia con una luz discreta. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y runas de estabilidad, decoradas con estanterías repletas de archivos perfectamente ordenados. Todo en aquella oficina hablaba de control, de estructura, de alguien que no dejaba nada al azar. Excepto él. Harry se inclinó hacia adelante y se pasó una mano por el rostro, deteniéndose un instante en la cicatriz de su frente, oculta bajo el cabello desordenado. El cansancio no era físico, no del todo.
Era un agotamiento más profundo, uno que no se solucionaba con sueño. Había pasado horas revisando contratos. Nuevos locales solicitando espacio en su centro comercial, acuerdos de distribución internacional, cláusulas de seguridad, permisos del ministerio, revisiones mágicas de infraestructura. Todo se había acumulado en las últimas semanas, como si el mundo hubiese decidido moverse más rápido justo cuando se acercaba el final del año. Y, entre todo aquello, los aguinaldos. Harry abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó una lista. Los nombres de sus empleados estaban escritos con pulcritud. Encargados de tienda, personal de seguridad, administradores, asistentes, mantenimiento mágico. Personas que trabajaban para él. Personas que dependían, al menos en parte, de sus decisiones. Había aprobado el depósito del aguinaldo sin demasiado drama, aunque con un retraso evidente. El papeleo se había atravesado, los contratos nuevos habían exigido su atención, y la gestión financiera se había vuelto más pesada de lo habitual. Por eso, además del aguinaldo reglamentario, había añadido un bono extra. No estaba obligado a hacerlo. El ministerio no lo exigía. Los contratos no lo contemplaban. Nadie habría reclamado si simplemente hubiera cumplido con lo mínimo. Pero era Navidad. Y, más importante aún, este año, este maldito año, había sido el más productivo de toda su vida. Harry se permitió una sonrisa breve, ladeada, que no llegó a tocarle los ojos. Sus finanzas no solo estaban sanas, eran obscenas. Las bóvedas que poseía en Gringotts aumentaban su contenido semana tras semana, y eso que todavía no había extendido completamente sus operaciones fuera de Europa. Los contratos de los espejos mágicos, su proyecto más rentable hasta la fecha, ya dominaban el mercado en Estados Unidos y Alemania. Las solicitudes de Francia, Japón y algunos países nórdicos se acumulaban en espera de aprobación. Una vez que se expandiera por completo al extranjero, sería asquerosamente rico. Murmuró, casi con ironía. La palabra no le producía orgullo. Tampoco culpa. Solo una amarga constatación. Se levantó de la silla y caminó hasta el gran ventanal encantado que ocupaba casi toda una pared. Desde allí podía verse el interior del centro comercial. Varios niveles de tiendas iluminadas, decoraciones navideñas flotando suavemente en el aire, guirnaldas encantadas y estrellas doradas suspendidas sin hilos visibles. Abajo, algunos empleados aún terminaban de cerrar locales. Las risas lejanas, amortiguadas por la magia, llegaban como ecos apagados. Vida. Movimiento. Normalidad. Harry apoyó una mano contra el cristal. Y, aún así, el vacío seguía ahí. Un hueco persistente en su pecho, silencioso pero constante, como una herida que nunca terminaba de cerrar. Bella, susurró, sin darse cuenta. El nombre fue suficiente. El recuerdo se deslizó en su mente como un veneno lento. Bellatrix. Su risa, su mirada seductora y fascinante, la intensidad con la que lo había amado y el modo en que había muerto. En sus brazos. Por su mano. El estremecimiento fue inmediato. La oscuridad en su pecho respondió al recuerdo como una bestia despertando. Un pulso frío recorrió su espalda, y por un segundo, solo un segundo, Harry sintió el impulso de dejarse caer en él. De permitir que el dolor lo reclamara, y sus emociones negativas le dieran poder para borrar sus emociones. Pero no lo hizo. Cerró los ojos y respiró hondo, obligándose a controlar aquella marea interna que ya conocía demasiado bien. La había domesticado con los meses. No la había destruido, sabía que eso era imposible, pero la mantenía a raya. Bella estaba muerta. Eso era un hecho inamovible. Y aún así, la extrañaba. Pero no solo extrañaba a Bella. También extrañaba a Fleur. El recuerdo de ella era distinto. No dolía de la misma manera. Era una nostalgia suave, casi cálida, mezclada con culpa. Fleur de la Cour había sido luz donde Bellatrix había sido fuego. Elegancia, fuerza, ternura. Una presencia que había logrado, aunque fuera por un tiempo, silenciar el ruido constante en su mente. Solo había habido dos mujeres en toda su vida que habían llenado su corazón por completo. Una estaba muerta. La otra estaba lejos. Harry apoyó la frente contra el cristal frío, dejando que el contacto lo anclara al presente. Fleur estaba persiguiendo sus sueños. Construyendo su propio camino. Brillando, como siempre había estado destinada a hacerlo. Y él había decidido no interferir. Había sido una decisión consciente, tomada después de largas noches de insomnio, de conversaciones internas que siempre terminaban en el mismo punto. Él no era bueno para ella. No del todo.
Después de su escapada a Francia, después de aquellos días juntos en los que había sentido, por primera vez en meses, la tentación real de dejarlo todo atrás, Harry lo había entendido. Fleur merecía a alguien que pudiera amarla sin sombras, alguien que no cargara con cadáveres emocionales. Alguien que no estuviera anclado a un pasado sangriento, y a promesas hechas desde el dolor. No él. Él era un hombre que aún anhelaba el pasado, incluso cuando decía haberlo aceptado. Un hombre que caminaba hacia el futuro con una mano extendida hacia atrás, incapaz de soltar del todo. Por eso, después de despedirse de ella y volver a Gran Bretaña, había cortado todo contacto. No cartas. No llamadas. Nada. Probablemente Fleur lo odiaría por ello. O, peor aún, lo olvidaría lentamente, lo cual, en el fondo, era lo que él esperaba. Para Harry, aquella había sido la mejor decisión posible, aunque le doliera admitirlo. La quería. Precisamente por eso la había dejado ir. Incluso si eso significaba cargar con su odio en silencio. Una decisión estúpida, tal vez. Porque había tenido la oportunidad real de empezar de nuevo. De dejar atrás nombres, guerras, profecías. De ser simplemente Harry, no el hombre que tejía redes en la sombra. Pero seguía atado. No tan dependiente como en sus peores momentos, cuando el alcohol y la autodestrucción eran su única salida, pero lo suficiente como para no poder huir. Había promesas que cumplir. Dumbledore. Voldemort. Hasta que esos dos no estuvieran muertos, Harry no sería libre. Y lo sabía. Por eso seguía allí. En Gran Bretaña. En el centro de todo. Por eso seguía tejiendo su telaraña con paciencia quirúrgica. Alianzas, influencia económica, control estratégico. No solo en el mundo mágico, sino también en los espacios grises donde el ministerio no miraba. Cuando llegara el momento de atacar, nadie podría detenerlo. No por fuerza bruta. Sino porque el tablero ya estaría decidido. Harry se enderezó y se alejó del ventanal. Sacudió la cabeza suavemente, como si así pudiera despejar los pensamientos, y se tronó el cuello con delicadeza. El sonido seco resonó brevemente en la oficina. La melancolía comenzó a retirarse, obediente. No había terminado con el mundo todavía. Miró el reloj mágico que llevaba en la muñeca. Tarde. Demasiado tarde. La cena navideña en casa de Hermione probablemente ya estaría por acabar. Pudo imaginarla perfectamente. La mesa ordenada, las decoraciones encantadas, Luna riéndose de algo, risas suaves, conversación tranquila. Había sido invitado. Y se había perdido en el trabajo, y quizás también había perdido la cena. Harry suspiró, pero esta vez sin amargura. Se levantó y se estiró lentamente, sintiendo cómo sus músculos protestaban. Tomó la gabardina que descansaba sobre una silla cercana y se la colocó con cuidado, asegurándose de que su apariencia fuera presentable. Aún había una pequeña posibilidad de que sus amigos siguieran celebrando. Y aunque no fuera así, al menos Hermione sabría que él había tenido la intención de ir. Eso ya significaba algo. Una sonrisa distinta apareció en su rostro. Más sincera. Más humana. Con un último vistazo a la oficina, al ambiente frío, ordenado y solitario que lo había acompañado durante horas, Harry dio un paso adelante y se apareció, dejando atrás aquel espacio silencioso. El vacío en su corazón podía hacerse cada vez más profundo. Pero mientras tuviera personas importantes a su lado, no volvería a caer en el abismo. Y, por ahora, eso era todo lo que necesitaba. Parte 7. 31 de diciembre de 1996. El vapor aún flotaba en el aire cuando Narcisa salió del cuarto de baño, envolviéndose apenas con una toalla blanca que contrastaba con la palidez impecable de su piel. El calor persistente del agua caliente seguía aferrado a su cuerpo, relajando músculos que rara vez se permitían descansar por completo. Caminó descalza sobre la alfombra, estirándose con lentitud, arqueando ligeramente la espalda mientras soltaba un suspiro suave, casi satisfecho. Nada se compara con una ducha caliente cuando el frío insiste en quedarse, murmuró para sí misma, con una media sonrisa. El invierno se había instalado sin pedir permiso, envolviendo la mansión Malfoy en un silencio blanco y persistente. Afuera, el mundo parecía detenido. Adentro, en cambio, Narcisa sentía algo muy distinto. Una calma viva, profunda, real. Avanzó hacia el espejo de cuerpo entero de su habitación. La luz suave de las lámparas encantadas resaltaba cada línea de su figura, cada curva moldeada por los años sin arrebatarle ni un ápice de elegancia. Frente al reflejo, dejó que la toalla cayera sin prisa, deslizándose por su piel hasta acumularse a sus pies.
No hubo vergüenza ni pudor en el gesto. Solo aceptación. Su cuerpo seguía siendo hermoso. No de la forma juvenil e inconsciente de otras épocas, sino de una manera más peligrosa, más segura. Una belleza consciente de sí misma. Narcisa sostuvo la mirada de su reflejo y sonrió, una sonrisa pequeña, satisfecha, mientras alzaba la segunda toalla para comenzar a secarse el cabello con movimientos tranquilos y metódicos. Las hebras rubias caían húmedas sobre sus hombros, deslizándose por su espalda mientras ella las recogía con cuidado. Cada movimiento era lento, deliberado, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lado. Y no la tenía. Su vida, curiosamente, se sentía así ahora. Sin urgencias impuestas, sin pasos marcados por la sombra de otro. Una vez seco el cabello lo suficiente, caminó hacia el armario. Las puertas se abrieron con un suave chasquido mágico, revelando una selección impecable de ropa interior. Narcisa no fue quisquillosa. No lo necesitaba. Cada prenda había sido elegida por ella misma, en momentos distintos, para estados de ánimo distintos. Tomó un conjunto sencillo, de líneas finas y elegantes, y se lo puso con rapidez y naturalidad. No había ceremonia en ello, ni la necesidad de impresionar a nadie. Era solo ella, vistiéndose para sí misma. Luego llegó el momento de elegir la ropa. Se detuvo unos segundos, observando las opciones con calma. Esa noche tenía una libertad absoluta. Draco no estaba en casa. Había salido a una fiesta de fin de año organizada por Neville, y sabía, porque conocía bien a su hijo, que no regresaría hasta entrada la mañana. Hermione, Luna, y el resto de su grupo estarían allí. Eso le daba una tranquilidad adicional. Draco estaba bien. Estaba creciendo. Estaba viviendo. Eso significaba que Narcisa podía vestirse como quisiera. Sus dedos recorrieron las telas hasta que un vestido negro llamó su atención. No era excesivamente formal, pero tampoco casual. De líneas limpias, caída elegante, sobrio, y, sin embargo, había algo en él. Algo que la invitaba a elegirlo. No tenía eventos esa noche. No había invitados. No había compromisos. Aún así, lo tomó. Se lo puso con tranquilidad, disfrutando del proceso. La tela se adaptó a su cuerpo con una familiaridad casi reconfortante. Ajustó cada detalle frente al espejo, sin prisa, como si ese momento le perteneciera por completo. Y así era. Mientras se observaba, su mente se deslizó inevitablemente hacia el pasado. Lucius. Se permitió detenerse un instante. Ese día marcaba el final del año, y también el primer año completo que no pasaría en compañía de su esposo. Era extraño pensar en ello después de tanto tiempo compartido, tantas rutinas, tantas decisiones tomadas bajo una misma sombra. Pero si era honesta consigo misma, había algo que no podía negar. No lo extrañaba. La certeza no vino cargada de culpa. Llegó limpia, clara. Sin Lucius en su vida, ese año había sido, sin lugar a dudas, el más productivo que había tenido jamás. En los negocios, sí. Pero, sobre todo, en lo familiar. Draco estaba floreciendo. Exploraba opciones, cometía errores, aprendía. Se estaba convirtiendo en la mejor versión de sí mismo, una que jamás habría sido posible si Lucius siguiera vivo, controlando cada paso, cada decisión. Y ella. Ella también estaba cambiando. Volvía a vivir como quería. Tomaba decisiones con firmeza, pero también con humanidad. Protegía a su familia desde un lugar más sano, más real. Al mirar atrás, su vida era indiscutiblemente mejor que el año anterior. Sonrió. La felicidad de ese pensamiento recorrió su cuerpo como un calor suave, reconfortante. Una vez lista, se dirigió a la cocina. Abrió uno de los armarios con decisión, rebuscando hasta encontrar lo que buscaba. Esa noche cerraba un año más. El mejor que había tenido en mucho tiempo. Y aunque no tuviera a nadie con quien celebrarlo, merecía hacerlo. Por sí misma. Sacó una botella de vino. Sencillo, pero caro. Lo abrió con destreza y sirvió una copa generosa. Con ella en la mano, caminó hacia la sala de estar, donde la chimenea ardía con un fuego tranquilo y constante. Se sentó frente a las llamas, observándolas danzar mientras giraba lentamente la copa entre los dedos. El aroma del vino se mezclaba con el crepitar de la madera, creando una atmósfera íntima, casi sagrada. Pensó en todo lo que había sido. En todo lo que había dejado atrás. Y en lo que vendría. El próximo año sería grandioso. Estaba segura. Alzó la copa, preparándose para beber. Entonces, el timbre mágico de la puerta sonó. Narcisa se detuvo en seco.
El sonido rompió el momento con una precisión inquietante. Frunció ligeramente el ceño. ¿Quién podría ser a esa hora? Instintivamente, su varita se deslizó en su mano. El gesto fue natural, automático. Avanzó hacia la puerta con pasos silenciosos, alerta, preparada para cualquier eventualidad. Colocó la mano sobre el pomo y abrió lentamente. Esperaba muchas cosas. Pero cuando unos ojos color esmeralda se encontraron con los suyos, Narcisa se quedó inmóvil. «Harry», repitió Narcisa, genuinamente sorprendida, incapaz de disimular el desconcierto que la presencia del joven provocaba en el umbral de su casa. La imagen no encajaba con nada que hubiera imaginado antes de abrir la puerta. Harry estaba allí con una bolsa grasienta en la mano y una expresión peligrosamente relajada en el rostro. «¿Puedo pasar?» «Traigo pollo frito», dijo él con naturalidad, levantando ligeramente la bolsa como si fuera una credencial válida. «Prometo no manchar nada caro». Narcisa se quedó completamente inmóvil. Durante un segundo, su mente recorrió 1000 escenarios posibles. Una emergencia, una amenaza, un movimiento político inesperado. Pero ninguno incluía eso. La situación era tan absurda como inquietante, más aún porque Harry no debería estar allí. No esa noche. No en absoluto. «Puedes», respondió finalmente, midiendo cada palabra. «Pero no deberías estar en otro lugar, con Draco y tus amigos». Harry sonrió, una sonrisa ladeada, despreocupada, y pasó junto a ella sin esperar respuesta adicional. Caminó directo hacia la sala de estar, como si conociera el lugar, como si no estuviera cruzando un umbral que no solo era físico. «Debería», admitió mientras dejaba la bolsa sobre la mesa baja del salón. «Pero mientras estaba allí recordé que teníamos asuntos pendientes que resolver. Y decidí que ya era hora de hablar de todo lo que hemos estado posponiendo». Habló con sencillez. Sin dramatismo. Como si estuviera diciendo que había olvidado devolver un libro. Comenzó a sacar los recipientes del interior de la bolsa, acomodándolos con una naturalidad casi insolente. Narcisa cerró la puerta tras él y avanzó despacio, observándolo. No pudo decir nada de inmediato. Estaba genuinamente sorprendida, no solo por sus palabras, sino por la serenidad con la que las pronunciaba. Sabía perfectamente a qué asunto se refería. Ella misma había estado esperando ese momento desde aquella noche. Desde el jardín. Desde la reunión en el castillo Black. Había temido que Harry la hiciera esperar. Que la incertidumbre fuera parte del castigo, o del precio. Pero allí estaba, en la víspera de fin de año, dejando de lado una fiesta con sus amigos para venir a hablar con ella. La situación era irreal. Y lo era aún más la forma en que se comportaba. Harry estaba tranquilo. Demasiado. Nada quedaba del joven tenso e inestable con el que había hablado por última vez. Esa calma, de algún modo, se sentía mal. Antinatural. Peligrosa. ¿Tengo algo en la cara o solo estás cautivada por mi hermoso rostro?, preguntó de pronto, sin mirarla directamente, con una sonrisa burlancia. Y eso fue suficiente para sacarla de su estupor. «Aparte de tu máscara emocional», respondió Narcisa con frialdad medida, «no creo que tengas nada más». Harry chasqueó la lengua. «¿No puedes actuar como si no supieras lo que tengo?», se quejó con un puchero fingido. «Me conoces mejor que eso». «Lo haría», replicó ella, «si no estuvieras actuando como un mocoso despreocupado en lugar de ser tú mismo». La sonrisa juguetona desapareció. Fue instantáneo. En su lugar, apareció una expresión fría, melancólica. Sus hombros se relajaron de otra forma. Su mirada se volvió más pesada, más antigua. Harry levantó una ceja. «¿Mejor?». Narcisa sonrió, complácida, y se dejó caer en el sofá frente a él, cruzando las piernas con elegancia. «Mucho mejor», Harry dijo con suavidad. «Esa mirada madura, no la imbécil que intentas aparentar, te queda a la perfección. Úsala más seguido. Creo que ya habíamos acordado confiar el uno en el otro, ¿recuerdas?». Harry ladeó la cabeza, curioso. «Si recuerdo bien», respondió, «dijiste que serías mi vasalla si aceptaba que te quedaras con la marca». Había una sonrisa traviesa en su tono, pero sus ojos no jugaban. «Cierto», asintió ella. «Pero dado que no siento ningún lazo mágico que me ate a tu magia, supongo que has tomado otra decisión respecto a mi petición. ¿Verdad?». Harry asintió lentamente. Se reclinó contra el respaldo del sillón y llevó las manos a la parte posterior de su cabeza, mirando el techo como si ordenara pensamientos antiguos. «Estarías en lo correcto al suponer eso, Narcisa». El aire pareció tensarse.
Sé que no hemos hablado desde aquella noche en el castillo, con Hogwarts consumiendo mi tiempo, viajes al extranjero, asuntos que atender, descuidé mi comunicación contigo. Sin embargo, quiero que sepas que no olvidé lo que ocurrió en el jardín y la conversación que tuvimos. Narcisa apretó los puños por instinto. He pensado en lo que me dijiste. En tu petición. En lo que significaría para mí, y para ti, arrebatarte esa marca. Cada palabra pesaba. Y he llegado a una conclusión. Ese era el momento. La decisión que la había atormentado durante más de un mes. Un antes y un después. Tenerlo todo, o perderlo en un instante. Había jugado sus cartas. Ahora solo quedaba aceptar el resultado. He pensado en lo que debería hacer contigo. Seré sincero. Una parte de mí, la que ha aprendido a valorar las tradiciones, quería castigarte por robar la magia de la familia Black. Narcisa se estremeció. Ante todo, fue un insulto a la familia, admitió él. Pero entiendo tus razones. Y las he meditado durante mucho tiempo. Se incorporó ligeramente, preparándose para seguir hablando. No soy Black al 100%. Ese linaje no define lo que soy. Para mí, hoy, es una herramienta política. Nada más. Narcisa lo observaba sin parpadear, atenta a sus palabras. Si soy honesto, hoy en día soy más Peverell que cualquiera de mis otros linajes. Y por eso fue fácil para mí silenciar cualquier molestia por tu crimen, y ver la bondad en tus acciones. Eso, ayudó. Mucho. Te dio puntos, Narcisa. Añadió. Y si a eso le sumamos que no hace mucho me salvaste la vida, que cuidaste de mí cuando no tenías obligación alguna. Su expresión se suavizó. La decisión fue fácil. Narcisa sintió un vuelco en el pecho. Supo lo que venía incluso antes de que Harry se levantara. Él se acercó con pasos tranquilos y colocó la mano sobre su hombro, justo donde la marca había estado grabada durante tanto tiempo. Yo, Harry Adrian Peverell, patriarca de la familia Black. Declaró con voz firme. Te otorgo permiso para usar la magia de la antigua y noble familia Black. El aire vibró. No solo tienes mi permiso, continuó. Te otorgo la marca de mi heredero. Recupero la principal y la reemplazo por el legado familiar, como la única a quien he reconocido. El ardor llegó de inmediato. Narcisa jadeó. El lugar donde la marca había estado comenzó a arder con un calor intenso. Pero no era dolor. Era plenitud. Un calor agradable, perfecto, que recorría su cuerpo como una bendición largamente esperada. Un aura morada envolvió el brazo de Harry y descendió hacia su hombro. Los segundos se estiraron, convirtiéndose en minutos. Cuando finalmente retiró la mano, Narcisa se sentía distinta. Ligera. Completa. Está hecho, dijo Harry, sentándose de nuevo y tomando una pieza de pollo como si acabara de firmar un contrato trivial. Narcisa permaneció inmóvil unos segundos más. Luego llevó la mano a su hombro y bajó con cuidado la manga de su vestido. La marca seguía allí. El diseño era similar, pero más pequeño. Más estable. El brillo oscuro ya no era caótico. Era sereno, firme. Era la marca del heredero. Y, honestamente, eso no le importaba mientras pudiera seguir con la magia negra en sus venas. Gracias, susurró. Harry tragó antes de negar con la cabeza. No tienes que agradecerme, Narcisa. Me salvaste la vida aquella noche. Esto es lo mínimo que podía hacer por ti. Digamos que estoy devolviendo el favor. La miró con seriedad. Pero recuerda que la recuperaré cuando hayas terminado de cultivar tu núcleo. Ella lo miró, incapaz de contener la felicidad que se reflejó en su expresión. Y con gusto te la devolveré. Pero hasta entonces, realmente te lo agradezco. El silencio que quedó después de sus últimas palabras no fue incómodo. Narcisa permaneció sentada unos segundos más, observando cómo Harry mordía el pollo con total despreocupación, como si no acabara de resolver algo que había tenido el peso de un juicio invisible durante semanas. Él masticaba despacio, apoyado hacia atrás, con una pierna cruzada sobre la otra, mirando la chimenea de reojo. Era, extrañamente normal. Supongo que, empezó Narcisa, rompiendo el silencio. Ahora que todo esto está resuelto, volverás con tus amigos, ¿no? Harry alzó la vista hacia ella, todavía masticando. Parpadeó un par de veces, como si la pregunta lo hubiera tomado a medio pensamiento. ¿Volver? Repitió, más por inercia que por duda. A la fiesta, aclaró Narcisa. Con Neville, Hermione, Luna, y Draco. Harry tragó y se encogió de hombros, con un gesto tranquilo. No lo creo. Ya no estoy allí. Narcisa frunció ligeramente el ceño y alzó una ceja, expectante.
¿Cómo que ya no estás allí? Literalmente hablando, respondió él con sencillez. Me fui. Estaba hablando con Neville cuando recordé que no habíamos resuelto lo de la marca. Así que me despedí de él y de todos, me aparecí fuera del lugar, y vine aquí. Ella lo observó con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Harry, suspiró. Esa fiesta es importante para tus amigos. ¿No crees que deberías regresar, ahora que esto se resolvió? Él se tomó un segundo antes de responder. Tal vez. Admitió. Pero después de irme así, sin previo aviso, volver ahora se sentiría raro. Forzado. Hizo un gesto vago con la mano y luego añadió, con una leve inclinación de humor. Además, ya estoy aquí contigo. Y traje pollo. No pienso desaparecer y dejarte con todo esto sola. La forma en que lo dijo simple, sin énfasis innecesario, la desarmó un poco. No sonó como una excusa ni como una declaración. Solo como una verdad dicha sin rodeos. Narcisa desvió la mirada hacia la chimenea. El fuego seguía crepitando con la misma calma de antes. Afuera, el mundo avanzaba hacia un nuevo año sin pedir permiso. Dentro, ella estaba sentada frente a un chico que no debía estar allí, y que, sin embargo, se sentía sorprendentemente correcto. Dudó un momento, considerando lo que estaba a punto de decir, no por miedo. No por deseo. Dudó porque había pasado toda una vida midiendo cada gesto, cada cercanía, cada decisión. Invitarlo a quedarse no era peligroso. No era inapropiado. Pero sí era personal. Entonces, supongo que podrías quedarte un rato. Dijo al fin, con voz controlada. Al menos hasta que llegue el nuevo año. Harry levantó una ceja lentamente, con una sonrisa ladeada asomando en sus labios. ¿Me estás invitando a pasar la última noche de 1996 contigo, Narcisa Malfoy? Ella lo miró de reojo, fingiendo indiferencia. Si quieres verlo así. Harry no tardó ni un segundo. Sí. La respuesta fue inmediata, casi alegre. Entonces, añadió, supongo que oficialmente tengo planes. Narcisa negó con la cabeza, incapaz de evitar que una sonrisa leve apareciera en su rostro. Eres incorregible. Lo sé, respondió él, satisfecho. Se acomodaron mejor en la sala. Narcisa tomó su copa de vino y Harry se adueñó sin pudor del mueble más cercano a la chimenea. La bolsa de pollo quedó entre ambos como un elemento absurdo y perfectamente funcional. Jamás pensé que terminaría un año así, comentó ella, girando suavemente la copa. ¿Con pollo frito y un peberel en tu sala? Preguntó Harry. Con calma, corrigió. Eso es lo raro. Harry asintió. La calma es nueva para mí. Compartieron una sonrisa breve, cómplice. El tiempo empezó a avanzar sin que ninguno de los dos se diera cuenta del todo. Hablaron de cosas simples. De Draco, de lo tarde que volvería. De Hogwarts, sin entrar en detalles incómodos. De lo extraño que era que el año se hubiera sentido tan largo y tan corto al mismo tiempo. Narcisa notó que Harry no se mostraba tenso. No estaba vigilante. No estaba preparado para irse en cualquier momento. Estaba presente. En algún punto, ella dejó la copa a un lado y se permitió recostarse un poco más en el sillón. Harry, sin pedir permiso, acercó la bolsa de pollo hacia ella. Come, le dijo. No acepto que finjas dignidad esta noche. No finjo dignidad, replicó. La ejerzo. Claro, sonrió él. Pero también comes pollo. Y tenía razón. Narcisa tomó una pieza con gesto resignado y dio un pequeño mordisco. Harry la observó con atención exagerada. ¿Y? Preguntó. Es sorprendentemente bueno. Lo sabía, dijo él, triunfante. Mi misión aquí está completa. Rieron suavemente. El reloj de la sala marcó las 11:30. El mundo seguía girando, pero dentro de esa habitación el tiempo parecía haberse vuelto más amable. ¿Te quedas despierto hasta medianoche? Preguntó ella. Siempre, respondió Harry. Me gusta ver cómo termina algo. Narcisa lo miró con atención. ¿Y cómo empieza lo siguiente? Harry pensó un momento. Eso todavía lo estoy averiguando. Se hizo un silencio cómodo. No de los que piden ser llenados, sino de los que se sostienen solos. A medida que se acercaba la medianoche, Narcisa se levantó para avivar un poco la chimenea. Harry la observó hacerlo con movimientos tranquilos, seguros. Había algo profundamente sereno en ella ahora. Algo que no había estado allí años atrás. Gracias, dijo él de pronto. Narcisa se giró hacia él. ¿Por el vino? Por dejarme quedarme, corrigió. Podrías haberme dicho que me fuera. Podría, admitió. Pero no quise.
Harry asintió, aceptando la respuesta tal como era. El reloj comenzó a marcar los últimos minutos del año. 11:55. 11:58. Narcisa volvió a sentarse. Esta vez, un poco más cerca. ¿Tienes algún ritual para fin de año?, preguntó ella. No respondió. Pero suelo prometerme no repetir los mismos errores. ¿Y lo cumples? Harry sonrió, cansado. Algunos. El último minuto comenzó a correr. Narcisa sostuvo la copa de vino entre ambas manos. Harry apoyó los codos sobre las rodillas, mirando el reloj. 5, murmuró él. 4. 3. Murmuró ella. 2. 1. El reloj marcó la medianoche. 1997 llegó sin estruendo, sin fuegos artificiales visibles desde la mansión, sin celebraciones ruidosas. Solo el fuego, el tic-tac lejano del reloj, y ellos. Narcisa alzó la copa. Feliz año, Harry. Él la miró y sonrió, sincero. Feliz año, Narcisa. Chocaron suavemente las copas. El sonido fue bajo, íntimo. Bebieron. Nada explotó. Nada cambió de golpe. Y, sin embargo, ambos supieron que algo se había asentado. No era una promesa. No era un pacto. Era una conexión tranquila, nacida de compartir una noche que no tenía por qué ser especial, y que terminó siéndolo. Afuera, el mundo avanzaba hacia tiempos difíciles. Adentro, por unas horas más, Harry y Narcisa simplemente existieron. Y eso fue suficiente.